Buenas noches. Lo importante es el análisis de lo que está ocurriendo día con día, ¿no? Con procesos, con conflictos que no se arreglan y que de repente estallan. Yo creo que hay situaciones como desgraciadamente lo que pasa en Teuchitlán, Jalisco, en donde, bueno, pues el fenómeno de las desapariciones, que es una deuda pendiente, que es algo que además sigue creciendo, porque día a día desaparecen decenas de personas, de repente estalla con un hallazgo que resulta muy simbólico, muy doloroso. Pero hay otros temas que tienen que ver más con la dinámica política del país, que resurgen y resurgen, historias que parece que ya vimos y que no terminan de arreglarse. Y me refiero a lo que pasa con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Un grupo político, porque en eso se convirtió desde su inicio, un grupo político que tiene la movilización, que tiene la protesta, que tiene el cierre, la toma de instalaciones estratégicas, como hoy pasó con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como su signo para conseguir lo que ellos quieren: eliminar leyes, como pasó con la reforma educativa, eliminar iniciativas como lo que ha anunciado la Presidenta de la República, como la reforma a la ley del ISSSTE, y de repente nos encontramos con un grupo insaciable. Insaciable. ¿No? Sí, primo, yo creo que es importante ubicar que el nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo lugar hace 46 años. Y estamos casi a medio siglo del nacimiento de la Coordinadora, que ocurre un 17 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuáles son las condiciones que generaron esta creación de la Coordinadora? Yo diría que fundamentalmente dos. La primera, el empobrecimiento del magisterio. Es decir, en aquel momento el salario magisterial se había venido abajo, y llegó un momento en el cual empezaron a faltar vocaciones. Gente que hubiera querido ser maestro prefería ser sastre o taxista o comerciante, porque el salario miserable de los maestros no les permitía vivir. Entonces, esa era una razón muy de fondo. Lo segundo era combatir al cacicazgo del profesor Carlos Jonquitud Barrios, presidente vitalicio de la vanguardia revolucionaria del magisterio. Bueno, esas eran las dos motivaciones de origen de la Coordinadora. Sin embargo, ¿qué es lo que fue ocurriendo con el transcurrir del tiempo? Que esta Coordinadora se convirtió en una anomalía dentro del sistema educativo y del sistema político del país. ¿En qué sentido? En que efectivamente desarrollaron una estrategia de reclamos, de peticiones, y son insaciables. ¿Cuáles han sido las armas de lucha, los métodos de lucha de la Coordinadora? Pues han sido bárbaros. La irrupción en oficinas públicas, sí, la quema y el robo de documentación oficial, por ejemplo, de las delegaciones de la Secretaría de Educación Pública, el secuestro y la vejación de sus opositores, el bloqueo de carreteras, el bloqueo de instalaciones estratégicas como lo que hoy ocurre con el aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, son una serie de acciones absolutamente ilegales que van a violar lo mismo legislación local que legislación federal. Y es muy curioso porque la Coordinadora dice representar a los maestros democráticos. Y no son democráticos, primero, son profundamente autoritarios. Pero además les gusta invocar a la Constitución de la República como el sustento para sus demandas. Y a mí me gustaría recordar, por ejemplo, que el artículo 6 de la Constitución establece lo siguiente: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Y esa es la parte que ellos reclaman. Claro. Pero se les olvida la otra parte del propio artículo 6, que dice, sino en el caso en que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o provoque algún delito o perturbe el orden público. Entonces, sí,
La Constitución establece derechos extraordinarios, pero establece los límites. No es una decisión libérrima el que tú puedas manifestar tus ideas. No lo puedes hacer si incurres en delitos, si atacas a terceros. Luego, el artículo 9 de la Constitución reza lo siguiente: no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta, una protesta por algún acto a una autoridad. Sí, pero dice también el artículo, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Y finalmente el artículo 17 de la Constitución, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Bueno, frente a este comportamiento verdaderamente delictivo que se ha desarrollado a lo largo de 46 años, ha habido distintos momentos en donde la autoridad ha pretendido ponerles un hasta aquí. Ha sido muy infrecuente. Sí. Han doblado a los gobiernos del PRI, a los del PAN, a los de Morena. A los del PRD. Los han doblado, sí, naturalmente. Y en los estados de la República, donde tienen presencia, digamos, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, los gobernadores se encuentran rebasados. Es decir, frente a una sección que se apodera del centro de la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, hubo un gobernador que fue Ulises Ruiz, que pretendió el desalojo de la plaza de armas, sí, claro, la plaza principal. ¿Por qué se frustra? Porque los militantes de la coordinadora están, por las buenas o por las malas, en una misma línea que le marcan los dirigentes, que además presumen de estar en el lindero entre la legalidad y la ilegalidad. Porque yo recuerdo que en aquel momento amenazaron al gobernador Ulises Ruiz en que si había una represión se irían a la guerrilla. Y en efecto, conocemos muy bien la historia en donde las guerrillas mexicanas de la década de los 60, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, los dos maestros rurales, los dos egresados de la Normal de Ayotzinapa. Entonces, imagínate la imposibilidad de un gobernador, aun queriendo poner el orden, frente a una sección que, digamos, en el caso de Oaxaca, tiene más de 70,000 trabajadores de la educación. Claro. Entonces, pero además una sección que creció bajo el abrigo de los propios gobiernos del PRI en aquella época, sin ¿no? duda. O sea, Eladio Ramírez López le dio a la coordinadora el control de las plazas. Así es, y de la Secretaría de Educación Pública. De ese tamaño. El IEPO, que se llama así en Oaxaca, Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Bueno, otro momento en el cual el gobierno desarrolló una estrategia muy inteligente, muy completa, para tratar de reducir el poder de la coordinadora, ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Aurelio Nuño fue el secretario de Educación Pública. Se armó una estrategia, primo, en la cual participó la Secretaría de Educación Pública, la de Hacienda, la de Gobernación, el CISEN, la Procuraduría General de la República entonces. De tal forma de reunir información, por ejemplo, la SEP, sí, información de las ausencias, las faltas consecutivas que daban justificación para un despido, pero la Procuraduría, los expedientes penales, y así sucesivamente. Y detuvieron a algunos de los líderes, les impusieron sanciones muy fuertes, despidieron a aquellos trabajadores que no se presentaban a trabajar, en fin, y todo iba marchando muy bien hasta el incidente de Nochistlán. Así es. En donde un uso excesivo de la fuerza invirtió la correlación de estos factores de poder y volvió a empoderar a la coordinadora. Pues yo cerraría este análisis diciendo que lo más lamentable de todo esto, en mi opinión, es que con el grito de la democracia y del maestro luchando está también enseñando, los más afectados son los niños y los jóvenes de esos estados, de los estados más pobres de la República. Y los niños y los jóvenes
de las comunidades más pobres. Entonces es un enorme contrasentido, porque dicen tener un compromiso social, pero lo que están haciendo es ¿cómo se dice? Desproveyendo a estos niños y jóvenes de la herramienta indispensable para el ascenso social, que es una educación de calidad. Así que el gran contrasentido de esta coordinadora es que ni es democrática, ni tiene una preocupación por niños y jóvenes. Es más, cuando acusa al gobierno de pretender la privatización de la educación, son ellos los que están promoviendo la privatización. Claro. Porque si tú eres un padre con modestos recursos, pero que tu hijo va a la escuela y los maestros están en paro, pues llega un momento en el que dices, lo llevo a una escuela particular, aunque me cueste mucho, aunque sea muy difícil. Ellos son los que promueven la privatización de la educación. Y lamentablemente, en casi medio siglo, no ha habido un gobierno que les pueda poner un alto, y creo que, por lo que veo el día de hoy, este tampoco, primo. Es muy complicado desarmar a un monstruo, Sí. ¿no?, que se construyó durante muchos años. Y ahora que hablas del tema de la afectación para los niños, porque no es esta generación, son varias generaciones Así las es. que se han visto afectadas, pues volvemos, y con eso hay que concluir, al asunto de los derechos. Impides que la población acceda a un derecho fundamental, como es el derecho a la educación, por enarbolar un supuesto derecho de otro tipo, que al final pues, son simplemente ambiciones políticas. Así es. Ha convertido a la educación pública en rehén de intereses de grupos de dirigentes que no solamente se han enriquecido, sino que han creado esta organización que, en mi opinión, es una organización realmente criminal y que atenta en contra de los derechos de educación, insisto, de los jóvenes y niños más pobres de este país. Alfonso, muchas gracias. A ti, primo. Buenas noches.